Las verdaderas venas de Sudamérica son la inmensa red de caminos que nuestros antepasados denominaron el Capacñán. Gonzalo Torres buscará la mejor compañía para explorar estas rutas llenas de historia. Una misión y más de 20.000 kilómetros en busca de las historias que guarda el camino. Mira, Edward, desviándonos un poquito nomás del Capacñán, hemos venido a ver el color de Tarma. Y su olor. Grandes memorias nos van a despertar este color y olor. Edward Venero es diseñador, catedrático y un artista apasionado por la identidad de nuestro país. Su gran misión en esta aventura, en el Capacñán, será recorrer, junto a Gonzalo Torres, toda una ruta textil que comprende Pumpu, en Cerro de Pasco, hasta San Pedro de Cajas, en Junín, y devolverle al camino un elemento textil que guarde consigo todo lo aprendido al final de su travesía. Nada más simbólico, creo que empezar esta nueva ruta del Capacñán que aquí, frente a Pumpumarca, un sitio inca espectacular que está asociado al Capacñán. Sí, estoy muy motivado. De hecho, la imagen en este momento me da a entender de por qué esta importancia del textil como expresión artística, no solo como una necesidad de crear prendas para cubrirnos, sino como una representación de todo su universo. Creo que es consecuencia de todo este universo tan mágico que tienen, entre naturaleza, el inicio de las fuentes, el recurso de los materiales. Estamos frente al sitio Inca de Pumpu, a 4.083 metros sobre el nivel del mar, en la frontera entre Pasco y Junín. A partir de aquí, el Capacñán inicia una ruta que está marcada por el arte textil. El camino Inca tenía aquí una de sus zonas más importantes, entendiendo desde dónde provenía y hacia dónde iba. ¿Cómo estás, Walter? ¿Cómo está, amigo Gonzalo? ¿Qué tal? Te presento a Edward. Edward, este camino que viene de Cajamarca pasa por la zona del lago, se va a dirigir hacia el Cusco, ¿no? Pero también va a hacer una conexión con la otra zona de Chacamarca, que era un centro de alimentación, ¿no? Pero como les reitero, con la llegada ya de los españoles, esto prácticamente se va a deshabitar. Por acá hay camélidos, hay ovejas. ¿Qué tipos de materiales también existen? Claro, efectivamente aquí se da el pastoreo de lo que son los ovinos, vacunos, camélidos como la alpaca, la llama. Entonces se ha ido generando por muchas generaciones y ellos pues hacen un preparado muy especial en cuanto se refiere pues a teñir la lana, ¿no? Este Capacñán evidentemente venía desde Cajamarca. ¿Y a dónde nos va a llevar? Bueno, este nos traslada ahora al pueblo de San Pedro de Pari, que está aquí muy cerca. La ruta textil del Capacñán se nutre de un entorno espectacular con el lago Chinchaycocha como gran habitante. El camino Inca de San Pedro de Pari
es uno de los trazos mejor conservados y la gran presencia de camélidos andinos nos transporta a épocas del Tahuantinsuyo, donde se aprendió a utilizar su lana para el abrigo. Muchas gracias, Muchas gracias. señor alcalde, por recibirnos. Su poncho, el diseño que tiene, ¿es propio de la zona, estas líneas, y el color? Exactamente, son propios de la zona que cada población a veces tratan de dar el color respectivo, ¿no? Hay otros un poquito con blanco, digamos, más amplio, algunos de color plomo, algunos de color negro inclusive utilizan, ¿no? Pero son netamente propios que uno mismo que a veces lo tejemos, ¿no? Quien les habla, yo mismo me fabricaba mi ponchito para que me abriga, ¿no? En época de friaje. El lago Chinchaycocha es el origen mismo del río Mantaro y fue uno de los grandes apus de la zona. Es el segundo más alto del mundo, después del Titicaca, y núcleo de la Reserva Nacional de Junín, con decenas de especies de flora y fauna. A sus orillas se extendió el Capagñán. Hemos visto el Capagñán, pero es difícil porque se va perdiendo acá cerca al Chinchaycocha. Sucede el tema del embalse, ¿no? El embalse del lago, que se acrecenta el agua, en el cual pues hay muchos sectores que se pierde. Ahora el tramo que se recorre es justamente el que viene al borde del lago y que pues acá abajito. Sí, acá abajo, y luego pues esto va a continuar hasta el distrito de Hondores. El arte textil de los habitantes de Hondores se aprecia en cada tramo del Capagñán. Este es el lugar ideal para el aprendizaje de Eduard, en su misión de dejar un elemento textil al final de su recorrido por el camino Inca. Ustedes tienen cosas muy interesantes, por ejemplo, las mantas que ustedes utilizan en la espalda. Es una pieza única. Ninguna otra región la hace. Ese tipo de cosas son las que a mí me interesa conocer un poco y saber por qué van surgiendo, para ver de qué manera poder volver acá y decirles sobre trabajar en conjunto. Esta lana blanco lo teñimos en estos colores. Perfecto. Ahora esto lo hilamos así y lo teñimos estos colores. ¿Ve? Perfecto. Y se tiñe ya en hilado. En hilado, no. Sí. Y acá usted está limpiando y ordenando la mecha. Para la fresada. ¿Y usted cree que me podría regalar un poco de su lana hilada artesanalmente para que yo pueda desarrollar algo, por favor? Claro. Perfecto, muchas gracias. Esta que ya está teñida y es una mecha de oveja. Sí. Muchísimas gracias. Es muy interesante, como nos contaban, que ellas hacen las chompas para vestir a sus hijos, para vestir a la familia, para tratar de hacer un souvenir o crear una extensión de lo que es la vida en la zona y que uno se la pueda llevar de recuerdo, ¿no? Nosotros estamos llevando el amor, el cariño de estas personas y es importante que las personas que consumen y compran prendas entiendan que hay alguien que está detrás de ellas haciéndolas. Muchísimas gracias. El Capagñán muestra un sendero bien definido en Hondores, que luego se transforma en una calle asfaltada. Es el eterno debate entre la modernidad y la conservación del patrimonio histórico. Yo me emocioné mucho cuando vi, por ejemplo, los auquénidos utilizar el Capagñán, ¿no? Me imaginaba a las llamas, a las alpacas cargando los productos de una zona yéndose al otro punto, o inclusive expediciones militares, no sé. Mira, hay diferentes tipos de color. Y este es el camino, ¿no? La ruta textil del Capagñán llevó a Eduard y Gonzalo desde Pumpu hasta San Pedro de Pari,
pasando por Hóndores, donde el diseñador tuvo un acercamiento mucho más estrecho hacia el arte de los tejidos y los hilados. La misión de Edward de crear un elemento textil al final de su aprendizaje por el camino inca tendrá un momento determinante. ...2.500 hectáreas de extensión posee el santuario histórico de Chacamarca, ubicado en la meseta del Bombón, a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Edward y Gonzalo, acompañados por Walter, atraviesan el Capacñán, que desemboca en la histórica Pampa de Junín, escenario de la batalla realizada el 6 de agosto de 1824. Impresionante lo de las colcas justo pegadas al cerro, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿Cuántos han identificado más o menos? Se tiene 140 colcas dividido en 3 niveles. Que las colcas han estado presentes durante la batalla de Junín. Las colcas, se dice que ahí muchos soldados descansaron y otros soldados también se guardaron armas también ahí. Se encontraron armas, restos de armas y otros alimentos también, ¿no? Bueno, me quito el chullo. Esta vez, Walter, para agradecerte, realmente ha sido un guía espectacular, muy revelador, pero nosotros tenemos todavía camino, ¿ah? Sí, Walter, muchas gracias. ¿Y el camino hacia dónde nos lleva? Unión Leticia, Cochas y Termatambo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos, Walter. Chao, chao. Nos vemos. Gonzalo y Edward dejaron Chacamarca y avanzaron siguiendo el Capacñán a través de la Unión Leticia, hasta llegar a este punto, Queropuquio. Cómo hemos venido bajando desde Chacamarca hasta acá. Y mira, el camino bastante interesante, ¿no? Sí. Lo corta la pista. Y yo supongo que acá, bueno, lo que sigue me parece que es Cochas. Y de ahí esto nos lleva directamente a Tarma, ¿no? Bueno, habrá que seguir. Sí, pues. Durante el Tahuantinsuyo, una serie de lagunas ubicadas en las montañas del valle le dieron el nombre de Cochas a esta zona fértil. Un inmenso trazo del Capacñán cruza la parte alta de la ciudad y desciende hasta la parte baja, atravesando andenes y zonas de cultivo. Aún hoy, este camino inca es la calle principal y más transitada de Cochas. Este camino termina todo aquel loma que está. Sí, ¿ya? Todo es, bajas abajo al bosque y subes por allá. Sí. Llega a Tarmatambo, Huaricolca, Sí. todo eso. Ajá. Tenemos para largo, entonces. Largo es, tienes que caminar todo el día. Es posible apreciar a mujeres tejiendo en pleno Capacñán de Cochas, una práctica tan común y tan necesaria como la agricultura, la principal labor de esta zona. La señora Demetria es una prueba de ello. ¿Y nos podría mostrar la manta final cómo queda, por favor? Esto lo mandamos a tejer con los que tejen de San Pedro de Cajas. Ah, San Pedro. San Pedro de Cajas. Sí, eso es. ellos lo tejen esto, porque nosotros le damos el ovillo nomás y ellos lo ponen la color y ellos lo tejen. ¿Qué te pareció el camino? Agotador un poco, pero interesante, ¿no? Bastante interesante porque todavía lo usa la gente, ¿no? Y todos saben que es el camino inca y te menciona y te dicen a dónde va, qué vas a ver y qué no es. Me han dicho que para ver color
Hay un sitio más abajo. Tenemos que seguir bajando. Chuchupampa se llama. Bueno, vamos para allá. Vámonos. A 5 kilómetros de Tarma se encuentran los campos de flores de Chuchupampa, toda una paleta de colores que enciende los sentidos de Edward. Llegar a este espacio, sentir esta sensación de tejido, de color, de unión, ¿no? Además, hablando particularmente del tejido de esta zona, y entiendo un poco de por qué esta relación con el volumen y no solo con una sensación de construcción plana. Denise tiene estas chacras de flores. Sí, por temporadas son. ¿Y este qué es? Son alelís. Alelís de distintos colores, ¿no? Sí, y eso que falta más colores. Tanto en mi trabajo como creo que para el Perú el color es muy importante. Nos estamos dando cuenta de la importancia de la luz y la manera en la que refleja todos estos colores día a día. Creo que el Capacñán nos ha traído por lugares que yo mismo no pensaba caminar o incluso ver. Identidad, color, tejido. En cada prenda confeccionada, en cada flor sembrada, uno se lleva el cariño de la gente que está detrás de este trabajo. Así lo entendemos gracias al Capacñán. Toca dormir en Tarma para recorrer el último tramo de esta ruta textil. Edward y Gonzalo pisaron el santuario histórico de Chacamarca antes de descender por el Capacñán de Cochas, que es utilizado por sus habitantes como vía principal. Finalmente, el campo de flores de Chuchupampa fue la pincelada que Edward Venero necesitaba para reforzar su aprendizaje, antes de dejar un elemento textil como ofrenda al camino inca. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal has dormido? Uf, riquísimo. ¿Y hoy qué nos toca? Hoy nos toca Tarmatambo y con suerte nos encontraremos con algún amigo que nos acompañará. Bueno, vamos. Todo el control del valle fértil de Tarma estaba centralizado en Tarmatambo, un sitio netamente inca que pudo ser un anexo de Pumpu. Acá está el amigo Derian. Muy buenas. ¿Cómo está, ¿Cómo Derian? estás? Te presento a Edward. Mucho gusto. Bienvenidos a ¿Cómo estás? Tarmatambo. Gracias. ¿De dónde viene este Capacñán por el que estamos transitando y hacia dónde se va? A ver, por el lado de allá nos encontramos el lado norte. Estamos hablando del lado de Junín. Correcto. Viene de la parte de Cochas y viene de Huasqui, pasando por la montaña hasta Tarmatambo. Continuando hasta Huaricolca, llegando a Jauja. Este lugar es inca, pero fue construido encima de una cultura, la cultura Tarama. La llegada de los incas es del año 1470, ya aquí a Tarmatambo, y lo podemos ver en las colcas. Por ejemplo, ellos cuando llegaron aquí, hicieron un centro administrativo de Tarmatambo. Tarmatambo ocupaba 3 espacios vitales para el aprovechamiento de los recursos del valle. El Cerro Pirgua Pirgua, donde se ubican las colcas. Marca Marca, donde se construyeron los edificios estatales. Y un tercer espacio ocupado por los andenes y acequias, que conformaban una despensa a gran escala. Al ser un centro administrativo, ¿acá había algún tema o algún taller de telares, alguna comunidad, alguna asociación? ¿Qué había? Acá nosotros teníamos, como en las ciudades importantes incaicas, una Guanahuasi. Se encuentra por ese lado. Vamos. Perfecto, vamos.
¿Qué es el aguanahuasi? Agua, aguana, o que viene de aguay, que significa tejer o tejido, y huasi viene de casa. Podemos decir de que este lugar era la casa de los tejedores. Traían a las mujeres aquí para que aprendan a tejer. ¿De qué manera acá se hacían los telares de cintura, que se conocen como las caiguas? Digamos que yo me pongo de esta manera, ¿ya? Y en este lugar yo coloco la fila de la lana o la fibra. Hago que pase por este lado. Una especie de triángulo. Coloco los palos o las varas y lo amarro a mi cintura. Y así, de esta manera yo voy hilando con mi cintura. O sea, esos son los telares de cintura. Bueno, venimos de Pumpu, de ver las alpacas, las vicuñas. El camino inca nos ha ido trayendo acá, viendo un poco de flores, viendo un montón de cosas. Vivo, con un montón de personas que son conscientes de dónde vienen, qué es el camino y trabajando en ello, ¿no? ¿Sería motivo entonces para cerrar esto en algo que unifique todo? Nosotros tenemos un lugar llamado San Pedro de Cajas, en donde hay la tradición familiar que pasa de generación en generación enseñando este arte que es el tejido. Entonces hacia ahí nos vamos. La tierra de los artesanos. El resumen de toda esta travesía por el Capacñán reside en San Pedro de Cajas, a 41 kilómetros de Tarma. Los colores, la sensibilidad artística, la identidad y la tradición. Punto final para el aprendizaje de Eduard Venero. Derian me comentó sobre un artesano que sí o sí quiero ver. ¿Y cómo se llama? Ulloa. Entonces hacia Ulloa vamos. ¿El señor Ulloa está? Sí, está trabajando en su telar delante. Perfecto, muchas gracias. Maestro Ulloa, ¿usted de quién aprendió este? En San Pedro de Cajas, ser artista textil o hacer artesano es una tradición que viene desde nuestros abuelos, desde nuestros antepasados. Y yo soy la quinta generación de los artesanos de San Pedro de Cajas. Hoy en día mis hijas ya me empiezan a diseñar los diseños propios, como que si ve acá hay una danza, es un geométrico, los hacemos en tapices también. Ese es el poncho conocido como el poncho sanpedrano. Este de acá. Pruébate cuando quieras. Te queda muy bien el poncho de San Pedrino. ¿Y cómo arman las mechas? Esta es la mezcla de colores o el matizado de colores, ¿no? La carda es como una paleta de un artista plástico. Un artista plástico utiliza una paleta donde puede hacer mezcla de esos colores. Así se va formando la mecha porque los tapices trabajamos. Entonces ya con el sobado termina usted el proceso, listo para meterlo al telar. Ajá. Maestro Ulloa, parte de mi trabajo ahora es ver cómo toda esta experiencia se traduce en algo que yo pueda hacer, ¿no? Entonces me encantaría poder preparar un poco mi propia mecha y mi color para ver de qué manera lo vinculamos a un trabajo mío. Mira, ve. Creo que puedes quedarte en San Pedro, ¿eh? Yo creo que sí. Claro, y con esta mecha podemos trabajar ya ahora cualquier cosa. Claro. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. El conocimiento Gracias. adquirido. Suerte. La entrada a este espacio, para mí sagrado, un espacio de creación artística del maestro Ulloa, fue espectacular. Es interesante porque realmente es no solo aprender del proceso técnico, sino entender este universo el cual él comienza a crear, ¿no? La importancia de la familia, del entorno y todas las costumbres que va manteniendo en cada uno de los elementos que utiliza para poder crear estas piezas. Creo que ese es un aprendizaje muy rico que me llevo del Capacñán, en el sentido de que tenemos que seguir avanzando, tenemos que adaptarnos al entorno, entender que somos parte de algo muy importante. Me ha encantado hacer este viaje contigo. Espero que traigas en tu mente, en tu recuerdo, en tu sentimiento,
algo para alimentar tu evolución hacia el Capañán? No sé, ¿tienes alguna idea por ahí? Que el proceso que yo necesito, debo hacer para construir un objeto, tiene que ser mucho más integrador y no solo el resultado o una propuesta o una necesidad. Tenemos que llevar el camino Inca nosotros en nuestro recorrido, así como ellos lo utilizan y lo tienen claro como parte de su identidad y de su espacio. Entonces desarrollé un objeto utilitario que permita o que tenga como insumo el telar. Era importante tener una pequeña pushka que está desarrollado con tecnología de impresión 3D que te permita a ti utilizar tu tiempo para hilar y alimentar un ovillo de lana, ¿no? Que va a funcionarte como un monedero para que puedas guardar tus billetes. Esta es mi ofrenda al camino, que si bien no es una ofrenda en sí para él, es un recuerdo para todos nosotros y entender de que es parte de nuestra cultura, que está viva y que tenemos que mantenerla junta. Los colores, la tradición, el cariño y la identidad del Perú andino se mantienen vivos en su arte textil. Como vivos están los caminos del Capañán.